La calle del Sol, en Granada, tenía un nombre demasiado bonito para lo que ofrecía. Los turistas rara vez pasaban por allí. Era una calle estrecha, de edificios antiguos, con ropa tendida en las ventanas y el olor a fritura que salía de las cocinas. Los niños jugaban en el callejón durante el día, pero por la noche el barrio se sumergía en un silencio denso, roto solo por los gritos ocasionales de parejas discutiendo o por las sirenas lejanas de la policía. En el tercer piso del edificio número 27 vivía Marina, una chica de 15 años con la piel morena y el pelo rizado que había heredado de su madre, Silvia, una caboverdiana que había llegado a España siendo joven, llena de promesas e ilusiones. El padrastro, Raúl, español, 40 y tantos años, era el tipo de hombre que el vecindario llamaba buen chaval cuando estaba sobrio, pero bastaba un trago, una copa, una dosis de cualquier cosa para que el demonio despertara dentro de él. Aquella tarde de otoño, la luz se colaba por las rendijas de las persianas rotas y dibujaba franjas doradas en la pared desconchada del salón. Silvia cocinaba en silencio, removiendo la olla con la mano temblorosa. La radio vieja, siempre encendida, sonaba con una copla triste de Rocío Jurado. Raúl dormía en el sofá, el cuerpo abandonado, los ojos entreabiertos, un vaso vacío caído en el suelo. Marina observaba todo desde la mesa, con el cuaderno abierto, fingiendo estudiar, pero su mente estaba lejos. Contaba los minutos hasta que él despertara. Había aprendido pronto a prever el momento exacto en que la calma se convertía en tormenta. Era una mirada, un suspiro, un gesto, el preludio de la rabia. Silvia también lo sabía, pero fingía no verlo. Tenía miedo. Miedo de perder el techo, miedo de salir de casa con su hija y acabar durmiendo en la calle. Raúl era el dueño del alquiler, del dinero, de la comida, y ahora, parecía, también de sus voluntades. La primera bofetada ocurrió hacía casi 2 años, después de una discusión sin importancia. Desde entonces, llegaron los empujones, los insultos, los golpes. Las disculpas, también, dichas con lágrimas falsas y promesas vacías. Pero lo que más dolía a Marina no era lo que Raúl hacía, sino lo que Silvia dejaba de hacer, defenderla, reaccionar, decir basta. En el colegio, Marina ocultaba los moratones bajo el uniforme y se inventaba historias sobre caídas y accidentes domésticos. Las compañeras se reían de su pelo, llamándola morita, mezcla rara. Granada, aunque bella y llena de vida, podía ser cruel con quienes no encajaban en los colores esperados. Ella fingía no oír, pero cada comentario se le quedaba atragantado como una espina. Aquella noche, la cena fue silenciosa. El sonido de los cubiertos golpeando los platos era el único ruido. Raúl comía deprisa, con la cabeza baja, y de vez en cuando miraba a Marina con un desprecio que parecía crecer cada día. «¿Qué pasa?», preguntó, con la voz ronca, los ojos entornados. «¿Vas a quedarte mirándome como si fuera un bicho?». Marina bajó la mirada. «Nada, señor». Él golpeó la mesa con la mano. «Señor. Ahora te burlas de mí, ¿eh?». Silvia intentó intervenir. «Raúl, por favor, solo está cansada». «Cállate, Silvia», gritó él. Siempre defendiendo a esta cría desagradecida. El silencio cayó como una losa. Marina sintió todo el cuerpo temblar, pero se mantuvo inmóvil. Silvia bajó la cabeza, con las lágrimas cayendo sin sonido. Raúl se levantó tambaleándose y salió de la cocina. Un minuto después, el golpe de una puerta resonó en el apartamento. Marina respiró hondo, sintiendo el sabor metálico del miedo. Silvia se acercó, sujetando el rostro de su hija. «No digas nada, hija, mañana estará mejor». Marina apartó las manos de su madre. «Nunca está mejor, mamá. Solo empeora». «Lo sé», respondió Silvia, con la voz rota, «pero no puedo irme de aquí. Nos matará si lo intentamos». Marina guardó silencio. Había aprendido que, a veces, el amor se convierte en prisión. Y que ciertas prisiones no necesitan barrotes. Basta con el miedo. Cuando Silvia se fue a dormir, Marina se quedó sola en el salón. El reloj de la pared marcaba casi la medianoche. Abrió el cuaderno donde fingía hacer los deberes y empezó a escribir. Las palabras salían rápidas, casi descontroladas. «Ha vuelto a pegar». Mamá fingió no verlo. «Quiero desaparecer. Algún día, papá lo sabrá». Guardó el cuaderno en el fondo de la mochila,
junto con una fotografía antigua, ella, pequeña, en brazos de su padre biológico, Andrés, un policía de uniforme azul, sonriendo como si el mundo fuera sencillo. No lo veía desde hacía años, pero recordaba su voz, firme y serena, diciéndole: «Nunca dejes que nadie te haga sentir menos, Marina». Aquella noche, tumbada en el colchón fino, repitió esas palabras como si fueran una oración. Afuera, la luna iluminaba los tejados de Granada y el sonido lejano de una guitarra flamenca escapaba de algún bar. Pero dentro de aquel apartamento, el silencio era pesado, como si las paredes guardaran todos los gritos que nadie quiso oír. Marina cerró los ojos. Y antes de dormirse, pensó, con la claridad de quien carga el sufrimiento a cuestas: algún día, esas paredes hablarán. Y cuando hablen, nadie podrá callar lo que yo he vivido. La semana empezó con el mismo olor a café recalentado y desesperanza. El sol de otoño entraba tímido por la ventana de la cocina, revelando el polvo suspendido en el aire, como si hasta las partículas tuvieran miedo de moverse. Silvia hablaba poco. Raúl dormía hasta tarde, y Marina intentaba arreglarse para ir al colegio en silencio, procurando no despertarlo. El sonido de un vaso golpeando podía ser el inicio de una tormenta. En el colegio, Marina era invisible. O peor, demasiado visible por los motivos equivocados. Los compañeros murmuraban cuando ella pasaba por los pasillos. «Mira, ahí va la morita», decían algunos. «La hija de la africana». Las profesoras, siempre con prisa, fingían no oír. Marina se refugiaba en el fondo de la clase, cerca de la ventana, observando el patio y el movimiento de los árboles. Era la única parte del día en que sentía algo parecido a la paz. Pero el cuerpo delataba lo que la boca no podía contar. Los moratones en los brazos, el corte disimulado bajo la manga del jersey. Un profesor de literatura, el señor Jiménez, lo notó una vez. «Marina, ¿estás bien?». Ella sonrió, automática. «Me caí de la bicicleta, profe». Él dudó, pero no insistió. El colegio había visto casos peores, y nadie quería meterse en problemas familiares. En España, como en tantos otros lugares, el silencio seguía siendo la forma más común de cobardía. Por la tarde, cuando volvía de clase, Marina pasaba por la plaza del barrio. Siempre había ancianos sentados, hablando de fútbol y política. A ella le gustaba escuchar fragmentos de conversación, palabras sueltas que sonaban a normalidad. Pero bastaba con doblar la esquina para que la casa volviera a alzarse ante ella como una amenaza. El portón oxidado, el olor a tabaco, la sensación de encierro. Raúl ya estaba despierto, sentado en el sofá, la mirada perdida en el televisor apagado. «¿Dónde estabas?», preguntó, sin mirarla. «En el colegio», respondió, vacilante. Él se levantó, se acercó despacio. «No me mientas, Marina». Ella dio un paso atrás. «No estoy mintiendo». La bofetada llegó rápido, seca. El sonido resonó por el salón y por su alma. Silvia apareció en la puerta, gritando: «Raúl, por favor. Basta ya». Él se giró hacia ella, furioso. «Cállate, coño, que la culpa es tuya. Has criado a una insolente». La rabia de él era como un fuego que se extendía. Marina corrió al cuarto y cerró la puerta con llave, las manos temblando. Dentro, lloró sin hacer ruido. Las lágrimas caían como si buscaran una salida. Al otro lado de la puerta, oía los gritos, los insultos, y después, el silencio. Ese era el sonido más aterrador, el silencio que llegaba después de la furia. Horas más tarde, Raúl se fue. Dijo que iba a buscar algo y no volvió hasta la madrugada. Silvia entró en el cuarto de su hija, llevando hielo envuelto en un paño. «Ponte esto en la cara, mi niña». Marina no respondió. «Él no va a cambiar, mamá». Silvia miró al suelo. «Lo sé. Pero tengo miedo». «¿Miedo de qué? ¿De vivir? ¿De morir?», susurró Silvia. «Ya me ha amenazado con matarme si me voy». Marina miró a su madre y sintió que algo se rompía dentro de ella, una mezcla de amor y rabia. Quería entenderla, pero no podía aceptarlo. Aquella mujer fuerte, que un día cruzó el mar en busca de una vida mejor, ahora parecía un fantasma dentro de su propia casa. Y ella, una sombra aún más pequeña, intentando no desaparecer. A la mañana siguiente, en el colegio,
Marina escribió una redacción sobre el lugar donde me siento segura. Escribió solo una frase. Todavía no he encontrado ese lugar. El profesor la leyó, suspiró y devolvió el papel sin comentario alguno. Nadie quería ver lo que estaba frente a sus ojos. Una noche, Marina decidió intentar algo distinto. Esperó a que Raúl se durmiera y cogió el móvil de su madre, escondido en el cajón. Marcó el número de su padre, Andrés, que recordaba de memoria, el mismo desde la infancia. Cuando una voz masculina respondió, se quedó paralizada. ¿Hola? ¿Quién habla? No pudo responder. Se quedó muda, respirando rápido, el corazón desbocado. ¿Hola? ¿Marina? Preguntó la voz, reconociendo algo en su respiración. Pero ella colgó. Se tumbó en la cama y lloró bajito. Por primera vez, la esperanza le pareció más aterradora que el miedo. Al día siguiente, Andrés llamó varias veces al número, pero Silvia contestó y, nerviosa, dijo que debía de ser un error. Después de eso, Marina notó que su madre vivía aún más tensa, como si temiera que Raúl descubriera la llamada. El silencio se convirtió en un pacto. Un pacto cruel, hecho entre víctimas que no podían salvarse ni la una ni la otra. Las semanas siguientes se arrastraron. Raúl pasaba más tiempo fuera, pero cuando volvía, estaba peor, los ojos rojos, la voz ronca, el cuerpo tenso. La adicción lo corroía y lo volvía impredecible. Una noche, trajo a unos desconocidos al piso. Bebían, reían alto, rompían cosas. Silvia intentó esconder a Marina en el cuarto, pero uno de los hombres la vio e hizo un comentario grosero. Raúl se rió. Y en esa risa, Marina entendió que él ya no la veía como a una hijastra, sino como algo que también podía destruir de otra manera. Cuando los hombres se fueron, Silvia lloró en silencio. Marina abrazó a su madre y dijo, con voz firme: «Esto no va a durar para siempre». Silvia preguntó, desesperada: «¿Qué vas a hacer, hija?» «Nada», respondió Marina. «Solo voy a esperar. Porque el tiempo escucha lo que callamos». Afuera, la luna de Granada iluminaba las montañas de la Sierra Nevada. Era hermosa, fría y distante, como la libertad con la que Marina soñaba. Pero el silencio de aquella casa tenía un precio, y cada día costaba más caro. Granada amaneció cubierta por una niebla fina que daba a las calles del barrio un aire de tristeza antigua. Marina miraba por la ventana de su habitación, observando a la gente que iba al trabajo, cada uno con su destino, sus pequeños dramas, sus silencios. Se preguntaba si alguien, en algún rincón de la ciudad, sentía el mismo peso que ella cargaba sobre los hombros. Aquella mañana, algo dentro de ella era distinto. Desde la llamada interrumpida a su padre, había un malestar constante, un hilo de esperanza mezclado con miedo. Por más que intentara convencerse de que había sido solo un impulso, sabía que Andrés la había oído. Recordaba el sonido de su voz, la manera en que había dicho su nombre antes de que ella colgara. Aquel Marina aún resonaba en su mente como una promesa incumplida. Mientras tanto, en Madrid, Andrés intentaba entender lo que había pasado. Llevaba años sin hablar con su hija, desde que Silvia se había mudado al sur. El divorcio había sido amargo, lleno de reproches y heridas. Él había intentado mantener el contacto, pero Silvia, avergonzada y resentida, había alejado a la niña. Ahora, aquella llamada llegada de la nada reavivaba todo lo que había intentado enterrar. Esa misma semana, Andrés llamó a su hermano, Javier, policía en Granada. «Hace tiempo que no hablamos, hermano», dijo con voz vacilante. «Tenemos que hablar de Silvia y de Marina». Javier guardó silencio un momento. «¿Marina? Hace años que no sé de vosotras. ¿Qué ha pasado?» «He recibido una llamada extraña. Creo que era ella». Sonaba asustada. Javier frunció el ceño. ¿Asustada? Sí. Quiero asegurarme de que está bien. Javier prometió pasar por su casa el fin de semana. Era un hombre de 38 años, práctico, más escéptico que su hermano. Creía que todas las familias guardan secretos, pero también sabía que a veces esos secretos matan. El sábado fue. La calle estaba silenciosa, el aire frío. Subió las escaleras del edificio número 27, donde el olor a humedad se mezclaba con el de tabaco barato. Silvia abrió la puerta. Parecía más vieja de lo que recordaba, los ojos cansados, el cuerpo encogido.
Javier, ¿cuánto tiempo? Solo he venido a ver cómo estáis. He oído que Raúl está dando problemas. Ella dudó. No, todo bien. Está nervioso, pero nada fuera de lo normal. Javier la miró fijamente. Había algo mal en aquel todo bien. Marina apareció en el pasillo, sorprendida. Tío Javier. Él sonrió, intentando disimular el impacto de verla tan cambiada, más alta, más seria, con una tristeza que no correspondía a su edad. Hola, mi niña. ¿Cuánto tiempo? Raúl no estaba en casa, y eso permitió unos minutos de conversación tranquila. Marina respondió con educación, pero Javier notaba cómo miraba a su madre antes de cada respuesta, como si midiera lo que podía o no decir. Antes de irse, Javier comentó en tono ligero. Paso otro día, quizá cenamos juntos. Silvia asintió, tensa. Pero cuando él bajaba las escaleras, escuchó algo que le hizo detenerse, un golpe seco, como el de una silla cayendo, procedente del interior del piso. Por instinto, subió 2 escalones, pero entonces oyó a Silvia reír, una risa forzada, demasiado alta, intentando tapar el ruido anterior. No volvió a subir. Pero algo dentro de él quedó en alerta. Esa noche, Marina escribió en su cuaderno. El tío vino. Mamá sonrió. Pero su sonrisa temblaba. Creo que él lo notó. Raúl llegó borracho poco después. Vio el abrigo de Javier colgado por descuido en la entrada y se enfureció. ¿Tu hermano ahora viene a vigilarme? Gritó. ¿Tu familia qué piensa? ¿Que soy una mierda? Silvia intentó calmarlo, pero era inútil. La rabia de Raúl era como una enfermedad que se extendía rápido. Marina observaba desde la puerta de su habitación, el corazón desbocado. Él empujó a su madre, que cayó sobre el sofá. Marina quiso correr, pero se quedó paralizada. Cuando por fin todo cesó, fue hacia su madre y la ayudó a levantarse. Silvia lloraba sin sonido, repitiendo las mismas frases de siempre. Él no es así, va a cambiar. Pero Marina ya no lo creía. En los días siguientes, Javier no podía quitarse de la cabeza la imagen de su sobrina. Comentó con Andrés por teléfono. La niña parecía asustada. Hay algo mal allí, estoy seguro. Entonces haz algo. Respondió Andrés, tenso. Si voy hasta allí y me encuentro con algo. Tranquilo, hermano. No quiero actuar sin pruebas. Pero el destino parecía cansado de esperar. Esa semana, una vecina del piso de abajo oyó gritos de madrugada y comentó en el mercado que la casa de arriba anda mal. Javier escuchó el rumor y comenzó a rondar el edificio discretamente durante sus días libres. Desde lejos veía a Marina salir al colegio con la cabeza baja, siempre apurada. También veía llegar a Raúl tarde, tambaleándose. La rabia y la preocupación crecían dentro de él. Mientras tanto, Andrés decidió tomarse unas vacaciones y viajar a Granada. No avisó a nadie. Quería mirar a su hija a los ojos, entender lo que estaba pasando. En el tren, miraba por la ventana y pensaba en todo lo que había perdido, los cumpleaños, las fiestas del colegio, los abrazos que no dio. Sentía culpa, pero también una fuerza nueva, la necesidad de reparar, de proteger. En Granada, los caminos de los 3 hombres empezaban a cruzarse de nuevo. El padre, el tío y el agresor. 3 figuras masculinas orbitando la misma casa, cada una representando una cara del poder. El que destruye, el que observa y el que intenta salvar. Esa noche, Marina soñó con su padre. Él estaba junto al mar, saludándola con la mano. Ella intentaba correr hacia él, pero los pies parecían pegados al suelo. Cuando despertó, oyó ruido en el salón. Raúl discutía por teléfono, nervioso, hablando de problemas con gente peligrosa. Marina entendió, aunque no quisiera, se estaba hundiendo en deudas y drogas. Y cuando esos mundos se mezclan, el peligro deja de estar solo dentro de casa. Abrió el cuaderno y escribió: el tiempo se acaba. Si no hablo, alguien va a morir. Afuera, el sol nacía sobre los tejados blancos de Granada. La ciudad seguía hermosa e indiferente. Pero dentro de la casa de la calle del Sol, la historia empezaba a moverse, silenciosa, inevitable, como el eco de un pasado que por fin regresaba. El viento que bajaba de las montañas de Sierra Nevada traía un frío húmedo y cortante. Granada parecía en silencio,
como si esperara algo que estaba a punto de suceder. En la calle del Sol, las ventanas estaban cerradas y las luces del tercer piso se apagaban cada vez más temprano. Dentro de aquel piso, la tensión crecía como un fuego oculto bajo la madera. Raúl estaba diferente. Más inquieto, más violento, más paranoico. Hablaba solo, a veces gritaba frente al espejo. Pasaba días enteros fuera, y volvía con los ojos rojos y el olor fuerte de alcohol y droga impregnado en la ropa. Silvia apenas lograba disimular el miedo. Marina observaba en silencio cómo el hombre se deshacía delante de ellas, pero lo sabía. Cuanto más se hundía, más peligroso se volvía. En el colegio, Marina intentaba mantener las apariencias. Su cuerpo, sin embargo, delataba lo que el rostro ocultaba, nuevos moratones, siempre en lugares distintos. Se había convertido en una experta en esconder el dolor. Pero aquella semana, un episodio cambió las cosas. Durante la clase de historia, al oír el golpe de un libro que caía, tuvo un sobresalto tan fuerte que el profesor lo notó. «Marina, ¿estás bien?». Ella asintió, intentando sonreír. Pero el temblor en las manos era evidente. El profesor Jiménez, el mismo que ya había sospechado antes, fue a hablar con la orientadora escolar y contó lo que veía. No era mucho, pero era el comienzo de un murmullo, y los murmullos, cuando se suman, pueden convertirse en gritos. Mientras tanto, Andrés llegaba a Granada. Bajó del tren con una pequeña maleta y el rostro tenso. Era un hombre acostumbrado al control, policía desde hacía más de 20 años, pero nada lo había preparado para la sensación de estar frente a su propio fracaso como padre. Se reunió con su hermano Javier en un café cerca de la Plaza Nueva. El encuentro fue contenido, pero sincero. «Entonces es verdad», dijo Andrés. «¿Ella parece tener miedo?». «Sí. Y Silvia también». «Ese Raúl, ¿qué sabes de él?». «Tiene antecedentes por agresión y tráfico menor». «Nada reciente, pero ese tipo de personas no cambia». Andrés guardó silencio unos segundos. «Necesito ver a mi hija». Al final de la tarde, Javier volvió a pasar por la calle del Sol, fingiendo una visita casual. Marina lo recibió en la puerta, sorprendida, pero aliviada. Silvia apareció enseguida, nerviosa. «Javier, por favor, no ahora. Puede volver en cualquier momento». Pero Javier insistió. «Solo quiero hablar con vosotras 5 minutos». La conversación fue corta, tensa. Silvia intentaba sonreír, pero las manos le temblaban. Javier preguntó si todo iba bien y, antes de que Silvia respondiera, Marina lo miró y negó suavemente con la cabeza. Fue un gesto casi imperceptible, pero suficiente. Javier lo entendió. Horas después, volvió a reunirse con Andrés. «Tenías razón», dijo. «Ella tiene miedo, y ese tipo es peligroso». Andrés apretó los puños. «No voy a esperar al próximo golpe». «Ten cuidado», advirtió Javier. «¿Sabes lo que pasa cuando un policía mezcla la emoción con el deber? ¿Y qué pasa cuando un padre no hace nada?», respondió Andrés. Mientras los hermanos discutían, dentro de la casa, Silvia lloraba en silencio. Raúl había regresado furioso, gritando que la vecina lo había delatado por sus negocios sucios. «Si alguien aquí dice mi nombre a la policía, os mato», gritaba. Su rostro estaba rojo, y las manos le temblaban. Marina se escondió en el cuarto, abrazando el cuaderno donde guardaba todo lo que había escrito, las fechas, los detalles, los miedos. Era el único pedazo de verdad que tenía. Pero ahora, esa verdad ardía en sus manos, y sabía que, tarde o temprano, tendría que soltarla. A la mañana siguiente, Javier decidió actuar por su cuenta. Fue a la comisaría y revisó discretamente el historial de Raúl. Había registros antiguos, agresión a una exnovia, vínculos con pequeños traficantes del barrio de La Chana y una denuncia archivada por violencia doméstica. Todo olvidado por los años y por la falta de pruebas. Pero para Javier, era suficiente. Volvió a la casa, esta vez acompañado por Andrés, que esperaba en el coche estacionado en la esquina. Silvia los recibió llorando, suplicando que se marcharan antes de que Raúl regresara. «No lo entendéis. Ya no tiene nada que perder». «¿Y tú, Silvia?», preguntó Andrés, mirándola a los ojos. «¿Aún crees que tienes algo que ganar quedándote aquí?». Ella se derrumbó, sollozando. Fue entonces cuando Marina salió del cuarto,
con el cuaderno en las manos. «Papá», dijo, por primera vez en años. La palabra salió temblorosa, pero firme. «Aquí está todo». Andrés tomó el cuaderno y hojeó las páginas. Allí estaban escritos meses, quizá años, de dolor, fechas, descripciones, frases breves que cortaban más que cualquier fotografía. Sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. Javier apretó los puños. Es suficiente. Pero el destino es cruel con quien cree tener el control. Antes de que pudieran salir, oyeron la llave girar en la puerta. Raúl entró, con la mirada cargada de desconfianza. ¿Qué pasa aquí? ¿Una reunión familiar? El silencio que siguió fue denso. Silvia dio un paso atrás. Marina se encogió. Andrés, manteniendo la calma de policía, respondió. Solo vinimos de visita. Mentira, gritó Raúl, señalándolo con el dedo. Tú eres el padre de la niña, ¿no? Te he visto en el periódico. Policía de Madrid, ¿verdad? ¿Has venido a detenerme? El ambiente estalló en tensión. Javier dio un paso adelante, dispuesto a intervenir, pero Andrés le sujetó el brazo. Raúl respiraba rápido, sudando, los ojos enrojecidos por la rabia y el miedo. «Esta es mi casa», gritó. «Aquí mando yo». «Se acabó, Raúl», dijo Silvia, con voz débil pero firme. «Se acabó». Raúl permaneció inmóvil un instante. Luego, sin decir nada, se dio la vuelta y salió, golpeando la puerta con fuerza. El sonido resonó por todo el edificio. Cuando volvió el silencio, Marina se derrumbó en los brazos de su padre. Javier llamó a la comisaría. «Quiero una patrulla en la calle del Sol, número 27. Ahora mismo». Afuera, la noche caía sobre Granada, tiñendo los tejados de un rojo oscuro. El viento soplaba por las callejuelas estrechas, levantando polvo y hojas secas. Dentro de la casa, el miedo aún no se había ido, pero por primera vez, había una chispa de esperanza. La llama de la verdad, encendida por una niña que ya no quería callar. La noche cayó pesada sobre Granada. Desde lo alto del barrio del Albaicín, las luces de la ciudad titilaban, reflejadas en las viejas ventanas como pequeñas heridas abiertas. El frío bajaba de las montañas, cortando la piel y los pensamientos. En la calle del Sol, el silencio era engañoso, el tipo de calma que precede a una tormenta. Dentro del piso, Marina se encogía en el sofá, con los ojos fijos en la puerta. Su padre estaba allí, sentado a su lado, intentando parecer sereno. Javier hablaba por teléfono con la central, pidiendo refuerzos discretos. Silvia temblaba. Desde que Raúl se marchó en aquella explosión de furia, nadie había vuelto a respirar con tranquilidad. Y aún no había regresado. Pero todos sabían que volvería. Los hombres como Raúl siempre vuelven, no por amor, sino por posesión. Era solo cuestión de tiempo. Andrés miraba a su hija y pensaba en todo lo que había perdido. Cada cumpleaños olvidado, cada abrazo no dado, cada vez que confió demasiado en el silencio de su exmujer. Ahora, frente a aquella niña de mirada adulta y manos pequeñas, sentía el peso de ser padre y policía al mismo tiempo. Sabía que cualquier error, cualquier impulso, podía convertir aquella noche en tragedia. Hacia las 11, el sonido de unos pasos resonó en el pasillo. 3 golpes fuertes en la puerta. Silvia se encogió. Andrés se levantó, haciendo una señal de silencio. Javier, instintivamente, llevó la mano a la funda del arma. La voz de Raúl sonó al otro lado, arrastrada y oscura. «Abre, Silvia. Sé que estás ahí. Sé que él también está ahí». Andrés intercambió una mirada rápida con su hermano. La patrulla aún no había llegado. Silvia, temblando, dio un paso al frente, pero Andrés la detuvo. «Déjamelo a mí». Abrió la puerta apenas una rendija. Raúl estaba frente a él, con el rostro sudado, los ojos rojos, la respiración agitada. «Tú», dijo, casi escupiendo la palabra. «¿Has metido a la policía en mi vida?» Andrés mantuvo la voz serena. «Hemos venido a buscar a mi hija. Nada más». «¿Tu hija?» Se rió, una risa amarga, enloquecida. «Yo he criado a esa niña, mientras tú jugabas al héroe en Madrid». «La has destruido», respondió Andrés, con la mirada endurecida. «Y hoy eso se acaba». Raúl dio un paso al frente, empujando la puerta con fuerza.
Javier reaccionó rápido, sacando el arma. «Quieto, Raúl», gritó. «Ni un paso más». Pero Raúl no retrocedió. Del bolsillo del abrigo sacó un cuchillo de hoja corta. El brillo del metal cortó el aire por un instante, reflejando la luz del pasillo. Silvia gritó. Marina corrió hacia su habitación. El tiempo pareció detenerse. Andrés, con voz firme, habló. «Deja eso en el suelo». «No me mandas tú», gritó Raúl, y se abalanzó. El sonido del disparo resonó como un trueno. Un solo tiro. Raúl cayó de rodillas, sorprendido, con el cuchillo aún en las manos. Por un segundo intentó decir algo, quizá un insulto, quizá una súplica, pero la sangre empezó a manar por la camisa. Andrés lo sostuvo para que no golpeara la cabeza contra el suelo. «No tenía que haber sido así», murmuró. Cuando la patrulla finalmente llegó, la escena ya estaba dominada por el silencio. Javier relató lo sucedido con voz fría, profesional. El protocolo era claro, legítima defensa. Pero ningún informe podría registrar el peso de aquel momento. Silvia lloraba en silencio, el rostro escondido entre las manos. Marina, desde el pasillo, observaba todo sin parpadear. El sonido de las sirenas rebotaba en las paredes como si viniera de otro mundo. No entendía del todo lo que sentía, no era alivio, tampoco pura tristeza. Era algo entre ambos, una mezcla confusa de miedo y libertad. El tipo de sentimiento que solo quien sobrevive puede comprender. Horas más tarde, ya en la comisaría, Javier intentaba convencer a su hermano de descansar. «Has hecho lo que tenías que hacer. Has salvado a tu hija. Y he perdido otro pedazo de mí», respondió Andrés, agotado. Marina, al otro lado del cristal, esperaba. Cuando su padre salió de la sala de declaraciones, se acercó despacio. «Papá», lo llamó. Él se agachó a su altura. «Estoy aquí, ahora», dijo. «Y no me iré nunca más». Ella lo abrazó con fuerza y, por primera vez en años, lloró sin miedo. Javier observaba en silencio. Sabía que aquel caso quedaría grabado no solo en los informes, sino en las cicatrices invisibles de cada uno. En los días siguientes, la prensa local publicó brevemente la noticia. Enfrentamiento doméstico en Granada termina con la muerte de un hombre bajo investigación. Pero nadie mencionó los años de abuso, los silencios, ni a la niña que escribía su propio dolor en un cuaderno viejo. Marina se fue a vivir con su padre a Madrid. Llevaba solo 2 maletas y el cuaderno. Durante el trayecto en coche, miraba por la ventana mientras el amanecer iluminaba los campos de Andalucía. El cielo, antes gris, empezaba a teñirse de naranja. «Papá, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro. ¿Por qué la gente hace daño a los demás y luego dice que los quiere?» Andrés tardó en responder. «Porque confunden el amor con el poder. Y el poder nunca es amor». Ella asintió, mirando el horizonte. El cuaderno descansaba sobre su regazo, abierto en la última página. Con un bolígrafo azul, escribió despacio. «Hoy el silencio se acabó. Y ya no tengo miedo». Su padre la miró de reojo, pero no dijo nada. El sonido del motor y el viento en las ventanillas parecían el inicio de una nueva vida. Detrás de ellos, Granada desaparecía poco a poco, con sus calles estrechas, sus luces tristes y sus historias mal contadas. Delante, solo quedaba la carretera, y la promesa, frágil pero viva, de un nuevo comienzo.